Creo que el mayor legado del señor Meléndez es implantar en nosotros esa semilla de poder hacer las cosas. Cuando el cine era una utopía, cuando aquí nadie podía soñar siquiera con hacer una película, él lo hizo. Y siempre se dice que hay que soñar en grande para que los sueños se puedan dar. Gracias por continuar con nosotros. Dijimos al inicio del programa que esta entrega la estamos dedicando a la memoria de Agliberto Meléndez por su relevancia dentro de la industria cinematográfica. Nos acompaña Dayana Acosta, quien es una reconocida crítica de cine. Gracias por estar en la mirada, Dayana. Gracias por la invitación, Lisette. Vamos a ir de lo general a lo particular, sobre todo pensando en una nueva generación que tal vez no conoce a fondo por qué Agliberto, como los grandes dentro de sus respectivos campos, si bien se ha ido físicamente, queda a través de su impronta dentro del cine. Creo que el mayor legado del señor Meléndez es implantar en nosotros esa semilla de poder hacer las cosas. Cuando el cine era una utopía, cuando aquí nadie podía soñar siquiera con hacer una película, él lo hizo. Y siempre se dice que hay que soñar en grande para que los sueños se puedan dar. Y siempre fue pionero por eso, porque se arriesgó y sobre todo porque veía en el cine como un acto político, una manifestación de denuncia, una manifestación de realidad. Su frase que más me impactó siempre, que él decía, yo no hago cine para hacer dinero. Tenía una necesidad. Así se expresa un verdadero artista, sí, la verdad. Realmente no es un asunto, y sobre todo el cine, que tú sabes que se ha vendido como algo que es muy costoso de hacer. Sí. En países como estos, muy influenciado, él decía, desde el estilo del neorrealismo italiano, que decía García Márquez, que eso es lo más cercano que nosotros podemos tener de hacer cine, porque es un cine que se hace con poco. Pasaje de ida fue precisamente eso, una denuncia de un contexto dominicano, de un éxodo masivo que se dio en los 80, y una tragedia que nos marcó, como fue la tragedia de Regina Express. Así es. Y con Del color de la noche fue una obra teniendo a José Francisco Peña Gómez como centro. Así es. Háblanos de tu valoración en cuanto al mensaje, lo que Agliberto quiso mostrar en esa obra cinematográfica. Obviamente, un personaje como José Francisco Peña Gómez, tan importante para nosotros a nivel histórico y político, un líder de masas como fue él, Agliberto tuvo un acercamiento muy personal a su historia de vida, a su historia de discriminación, a la resiliencia de un hombre que se creó a sí mismo. Tuvo muchos problemas para hacer la película porque fíjate que él tuvo una distancia muy importante entre tanto Pasaje de ida como El color de la noche, porque él se tomaba su tiempo para contar las historias. Y como no tenía de muchos recursos para hacerlo, que en ese momento tampoco existía la ley de cine, claro, que hoy hablamos desde el privilegio de contar con una estructura que nos permite contar nuestras historias, a pesar de que tenía deficiencias, la película queda en la narrativa audiovisual dominicana como un testimonio de la vida de Peña Gómez. ¿Crees que las obras que han sucedido, esos aportes de Agliberto, como los dos que hemos mencionado, rinden honor a lo que fue su esfuerzo de mostrar en el lenguaje audiovisual, en el lenguaje del cine, quiénes somos, por qué somos, nuestros retos sociales? Creo que estamos en el camino de construirnos en el cine. Definitivamente, Pasaje de ida es el buque insignia, es la película definitoria que todo realizador dominicano quiere acercarse, como lo mismo es Nueva York cuando se habla de comedia. Claro. Son dos películas muy queridas y muy impregnadas en la memoria emotiva del dominicano porque fueron nuestros grandes éxitos taquilleros. ¿Pueden considerarse los hitos dentro del cine? Por supuesto, sin ninguna duda. No había una industria, no había una cultura de tener un cine dominicano, de vernos en la pantalla, que al final al cabo era lo que perseguía Agliberto, ¿no? Que nosotros nos viéramos en la pantalla y que fuéramos homenajeados desde la honestidad, desde la dignidad, porque Pasaje de ida es una película que nos dignifica como país. Sin duda alguna, y también la manera de decir como República Dominicana, aquí estamos en una industria desafiante, en un país que, como bien apuntabas, en ese momento no contaba con la ley
de cine y por tanto era a puro pulmón y puro esfuerzo. Sí, Y fue digno. sí, Aliberto fue también el fundador de la Cinemateca Nacional. claro. Y yo creo que eso es un detalle importante que sepamos y que recordemos. Claro. Porque en la Cinemateca, además de exhibirse obras, en realidad es un resguardo de las obras cinematográficas del país, ¿verdad? Nuestro patrimonio fílmico, que bueno, hemos tenido experiencias negativas de películas anteriores que se perdieron por no darle la conservación adecuada. Y Agliberto entendió, como han surgido todas las cinematecas, como un cinéfilo ferviente, creía que el cine se crece si se conversa y Claro. que la experiencia del visionado colectivo enriquece muchísimo más. Y que no podemos hacer películas si no tenemos un público que las vea, pero sobre todo que pueda descifrarlas, que pueda entender el lenguaje cinematográfico. Y eso fueron las bases que sentó él junto a Omar Napier también en la creación de la Cinemateca Dominicana, que es hoy por hoy un orgullo para la región, porque países tal vez como este, que tenemos tan poco sentido del cuidado de la historia y con historias tan accidentadas, tener un lugar que nos resguarde, no solamente por un asunto de valor histórico, sino que si yo quiero hacer una película ambientada en los 90, tengo que tener alguna referencia de cómo eran los dominicanos, se vestían, las casas, los carros, cómo hablaban en esa época, y eso es lo que se persigue con la conservación del patrimonio audiovisual. Sobre todo porque es relevante entender que para crear una obra cinematográfica hay que adentrarse en un periodo de investigación amplio, profundo. No es tan simple como tener una idea, voy a escribir un guión, que por cierto, ¿cómo ves tú la evolución de los guiones, que ha sido como el talón de Aquiles de nuestra industria cinematográfica? Es uno de nuestros puntos a mejorar, definitivamente. Hay que aprender a contarnos, porque ya hemos aprendido en base a lo técnico, nos vemos fenomenales, nos escuchamos fenomenales. Al sol de hoy, el cine dominicano técnicamente hay muy pocas cosas que se le puede criticar en ese sentido. Pero en el asunto del guión todavía nos cuesta crear personajes verosímiles, tener diálogos que sean autóctonos en una búsqueda por un producto estandarizado, potable, exportable. Nos perdemos un poquito en eso, pero que creo que uno, mientras más va haciendo películas, creo que eso se va a ir puliendo definitivamente. Sí, no hay duda. A montar bicicleta se aprende montando y con 2 o 3 caídas hasta que uno toma el equilibrio, es verdad. Tú sabes que hablando de buenos guiones, desde mi óptica como consumidora del cine, porque obviamente la experta eres tú, me viene a la mente la familia Rodríguez. Pérez Rodríguez. Pérez Rodríguez. Sí. Me gustó mucho esa película. Creo que se supo hilvanar una historia familiar muy interesante en la que tal vez muchas personas se vieron reflejadas. ¿Qué opinas tú? Me parece una película interesante. Hablábamos de que el guión tiene oportunidades de mejora. Esta es una película completa. Sí. No deja cabo suelto, una película coral, que es un asunto difícil de manejar algunas veces. Cada personaje tiene una intención, porque en el cine no hay nada puesto al azar. Todo está milimétricamente controlado y pensado, lo que está en pantalla. Y Pérez Rodríguez es un reflejo de una clase media poco contada en el cine dominicano. Siempre estamos como en los extremos, o somos muy pobres o somos una clase media aspiracional que no sabe lo que quiere, pero en Pérez Rodríguez es una radiografía, ¿no? Creo que Humberto, su director, pudo trazar muy bien la representación de lo que él ve desde su óptica, ¿no? Porque pertenece ahí y hay un claro cuestionamiento de dinámica familiar, de comportamientos, de crianza, de nosotros como sociedad. O sea, y eso hacen las buenas películas. ¿A qué crees tú que se debe esa debilidad en la escritura de guiones? A mí me da la impresión de que a veces se cree que basta con tener disposición y cierta habilidad, pero no formación. Sin embargo, un buen guionista tiene que formarse, tiene que ser muy culto, tiene que conocer mucho, pienso yo. Sí, claro.
El cine es el arte total. El cine tiene todas las artes. Y creo que también caminar a pie, ver la sociedad en la que tú estás viviendo y poder retratar eso y organizarlo en un guión, creo que nos falta un poquito de sinceridad y como aterrizarnos, tú sabes, como que no quererse tanto de otra forma o aparecernos a otra cosa, porque si tú supieras que Agliberto Meléndez decía que para usted ser internacional primero tiene que ser local. ¿Cómo se trasciende la identidad propia para generar una obra que pueda entenderse en otro mercado, tal vez distinto al nuestro? Siendo dominicano, hablando como los dominicanos, comportándonos como los dominicanos. Eso es lo que tiene que tener. Lo tiene Pasaje de Ida, lo tiene Nueva York. Son películas que nos identifican, lo tiene Cocote. Una buena película dominicana es una película que si tú no la estás viendo y lo estás escuchando, puede pasar en cualquier esquina de aquí. Y eso es lo que nos da autenticidad, ser nosotros mismos. Cuando nos queremos parecer a otra gente, es que fallamos. Y eso implica utilizar nuestras expresiones idiomáticas, las palabras que nos identifican. No hay los seres humanos, el dominicano es oralidad, a puro grito nos expresamos, nos evadimos en el ruido y en la bachata y en el ron. Eso es lo que nosotros somos y eso es lo que tiene que representar nuestros. Obviamente el cine va a ir evolucionando como has mencionado, pero en este momento, ¿qué le falta al cine? Que al lo dominicano. vean, que la gente lo vea, porque el cine no se puede defender si no se conoce. Hay mucha gente que ahora nos está escuchando hablar de Pérez Rodríguez, pero de la misma manera hablamos del Capitán Avispa, de la misma manera hablamos de Candela, hablamos de Cocote, hablamos de Cuarencena, La Familia, por ejemplo. O sea, hay que ver el cine dominicano. El cine dominicano le falta una exhibición más justa, una distribución nacional, sí. Porque tenemos una ley del cine que nos permite hacer la película, pero necesitamos que nos ayuden a que las películas se vean. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, sobre todo en este intento de homenajear a Agliberto Meléndez, que seguirá vivo en la industria, vivo en la memoria de quienes valoramos sus aportes y lo que hizo por el cine dominicano.